Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde siempre les traemos las últimas noticias, los chismes más jugosos y las actualizaciones más candentes del mundo del entretenimiento, especialmente del universo turco que tanto amamos. Hoy prepárense. Porque lo que les tenemos es, bueno, digamos que es algo que va a hacer temblar las redes sociales. Algo que si eres fanático de Hande Erçel y Kerem Bürsin, te va a dejar sin aliento. Estamos hablando de una noticia que francamente nos tomó por sorpresa a todos, incluso a nosotros, que creíamos saberlo todo sobre esta pareja tan querida. Así que agarra tu café, ponte cómodo, y prepárate porque hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de esta noticia inesperada que supuestamente ocurrió el 10 de febrero de 2025. Sí, escuchaste bien, 2025. Vamos a viajar un poco en el tiempo, o quizás en la especulación, ya veremos, para analizar qué pudo haber pasado entre Hande y Kerem en esa fecha. Pero antes de sumergirnos en este mar de rumores, teorías y posibilidades, quiero recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo, activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subimos contenido nuevo y por supuesto, denle like a este vídeo para que llegue a más personas y podamos seguir creciendo esta comunidad de fans apasionados. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. ¿Qué fue esa noticia bomba que supuestamente explotó el 10 de febrero de 2025 y que involucra a Hande Erçel y Kerem Bürsin? Pues bien, aquí es donde las cosas se ponen un poco complicadas. Porque la verdad es que hasta el momento, no existe ninguna confirmación oficial sobre este evento. No hay comunicados de prensa, publicaciones en redes sociales, ni fuentes confiables que respalden esta noticia. Sin embargo, en el mundo del Internet, como bien sabemos, la información vuela, los rumores se propagan a la velocidad de la luz, y a veces, la verdad se distorsiona en el camino. Así que lo que les vamos a presentar hoy son puras especulaciones, teorías y escenarios hipotéticos basados en la información que hemos podido recopilar de diversas fuentes, foros de fans, redes sociales y algunos portales de noticias del entretenimiento turco que a veces son más propensos al rumor que a la confirmación. Dicho esto, vamos a explorar las posibilidades. ¿Qué pudo haber pasado entre Hande y Kerem el 10 de febrero de 2025 que generaría tanto revuelo? La primera teoría, y quizás la más obvia para muchos, es que se casaron. Sí, lo sé, es lo que todos hemos estado esperando desde que protagonizaron Sen Kalkam, y nos enamoraron con su química en la pantalla y fuera de ella. Imaginen la escena, una ceremonia íntima, rodeada de sus familiares y amigos más cercanos, en un lugar paradisíaco en Turquía o quizás en el extranjero. Hande luciendo un vestido de ensueño, Kerem con una sonrisa que ilumina el mundo, y ambos, finalmente, unidos para siempre. Sería un cuento de hadas hecho realidad, ¿verdad? Pero seamos realistas, también podría ser una simple fantasía. Si bien todos anhelamos verlos juntos, no podemos olvidar que son personas individuales, con sus propias carreras y decisiones. Y aunque su relación durante la serie fue pública y muy comentada, desde su ruptura han mantenido un perfil mucho más bajo en lo que respecta a su vida personal. Pero no perdamos la esperanza. Quizás el 10 de febrero de 2025 decidieron dar el gran paso y mantenerlo en secreto hasta el momento adecuado. O quizás. Aquí viene la segunda teoría, un poco más dramática. ¿Y si la noticia bomba del 10 de febrero de 2025 no tiene nada que ver con una boda, sino con un reencuentro? Sí, me refiero a un reencuentro profesional. Imaginen que después de varios años de estar separados, Hande y Kerem vuelven a coincidir en un nuevo proyecto, una nueva serie o película que promete ser un éxito rotundo. Sería una jugada maestra por parte de los productores, un golpe de efecto que sin duda generaría una enorme expectación entre los fans. Todos querrían verlos juntos de nuevo, revivir esa magia que los convirtió en una de las parejas más queridas de la televisión turca. Además, sería una oportunidad para que ambos actores demuestren su talento y evolucionen en sus carreras. Pero, ¿sería posible? Después de su ruptura, muchos se preguntaron si podrían volver a trabajar juntos. ¿Habría rencores? ¿Sería incómodo? ¿O por el contrario, la química seguiría intacta? Son preguntas que solo el tiempo podría responder. Y hablando de tiempo, quizás el 10 de febrero de 2025 fue la fecha en la que se anunció oficialmente este nuevo proyecto. O quizás. Aquí viene la tercera teoría, un poco más sorprendente.
¿Y si la noticia bomba del 10 de febrero de 2025 no tiene nada que ver con una boda o un reencuentro profesional, sino con algo completamente inesperado? Imaginen que Ande y Kerem, cada uno por su lado, han estado trabajando en proyectos humanitarios o causas sociales importantes. Y que el 10 de febrero de 2025 deciden unir fuerzas para lanzar una campaña benéfica a gran escala, con el objetivo de ayudar a personas necesitadas o de concienciar sobre un problema social relevante. Sería una forma admirable de utilizar su fama e influencia para hacer el bien en el mundo. Además, demostraría que a pesar de su ruptura, siguen teniendo valores y objetivos en común. Sería una noticia que sin duda generaría admiración y respeto por parte de sus fans y del público en general. Pero, ¿sería algo creíble? Ande y Kerem siempre han mostrado su compromiso con diversas causas sociales, pero, ¿sería suficiente para generar una noticia bomba? No lo sé. Quizás. Aquí viene la cuarta teoría, un poco más arriesgada. ¿Y si la noticia bomba del 10 de febrero de 2025 no tiene nada que ver con Ande y Kerem como pareja o como colegas, sino con un escándalo? Imaginen que por alguna razón, se filtran informaciones o imágenes comprometedoras sobre alguno de los dos actores. Algo que podría dañar su imagen pública o afectar sus carreras. Sería una situación delicada y difícil de manejar, tanto para ellos como para sus representantes y familiares. Pero, ¿sería algo probable? Ande y Kerem siempre han sido muy cuidadosos con su imagen y han tratado de evitar escándalos. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, nada está garantizado. Y a veces las cosas más inesperadas pueden suceder. Pero por favor, no se alarmen. Esta es solo una teoría más, y espero de todo corazón que no sea la verdadera. Sería muy triste ver a Ande y Kerem envueltos en un escándalo. Y ahora vamos con la quinta y última teoría, una teoría que quizás sea la más realista de todas. ¿Y si la noticia bomba del 10 de febrero de 2025 simplemente no existe? Sí, lo sé, es una posibilidad decepcionante. Pero seamos honestos, en el mundo del Internet, muchas veces se crean noticias falsas o se exageran rumores para generar clics y visitas. Y quizás este sea uno de esos casos. Quizás alguien inventó esta noticia bomba sobre Ande y Kerem para llamar la atención o para alimentar la esperanza de los fans. Y quizás nosotros mismos estamos cayendo en la trampa al darle tanta importancia a este rumor. Pero, ¿qué podemos hacer? Somos fans apasionados, y siempre estamos buscando nuevas noticias y actualizaciones sobre nuestros ídolos. Y a veces nos dejamos llevar por la emoción y la curiosidad. Así que ahí lo tienen. 5 teorías sobre la posible noticia bomba que involucra a Ander Zel y Kerem Bürsin el 10 de febrero de 2025. Una boda, un reencuentro profesional, una campaña benéfica, un escándalo, o simplemente una noticia falsa. ¿Cuál de estas teorías es la verdadera? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, podemos seguir especulando, soñando y disfrutando del talento y la belleza de Ande y Kerem, cada uno por su lado. Pero antes de despedirnos, quiero recordarles algo muy importante. No importa cuál sea la verdad detrás de esta noticia, es fundamental que respetemos la privacidad y las decisiones de Ande y Kerem. Son personas reales con sentimientos y vidas propias. Y merecen ser tratados con respeto y consideración. Así que evitemos propagar rumores falsos o hacer juicios sin fundamento. Y concentrémonos en apoyar su trabajo y en admirar su talento. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis de las posibles noticias bombas sobre Ander Zel y Kerem Bürsin. En resumen, hemos explorado 5 teorías: una boda, un reencuentro profesional, una campaña benéfica, un escándalo, o simplemente una noticia falsa. Hemos analizado los pros y los contras de cada una de estas teorías, y hemos recordado la importancia de respetar la privacidad y las decisiones de Ande y Kerem. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y espero que sigan acompañándonos en futuros vídeos, donde seguiremos trayéndoles las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento turco. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Cuál de estas teorías les parece la más probable? ¿Tienen alguna otra teoría que quieran compartir? ¿Qué les gustaría ver en futuros vídeos?
No se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subimos contenido nuevo. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutarla. Así que sonrían, sean felices y sigan soñando. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos. Adiós. Ampliación de la noticia, 3000 palabras *. Pero esperen. Porque antes de que cerremos el telón de este análisis, y nos lancemos a los comentarios, hay mucho más que desentrañar. No podemos simplemente lanzar estas teorías al aire y dejarlas flotando sin explorar las ramificaciones, los posibles indicios y los susurros que se han filtrado a lo largo de los años que podrían, o no, apuntar hacia alguna de estas direcciones. Así que abróchense los cinturones porque vamos a profundizar aún más. ***, teoría número 1, la boda secreta, el rumor que nunca muere ***. La idea de una boda secreta entre Ande y Kerem es como ese mosquito persistente que zumba en la noche, simplemente no desaparece. Desde su relación en Senkalkam, los fans han estado implorando por un final feliz de cuento de hadas. Imaginemos la logística de esto, una ceremonia íntima, quizás en las playas de Bodrum, donde el sol se pone en un despliegue de colores naranja y rosa, o tal vez en una villa privada en Italia, lejos de las miradas indiscretas de los paparazzi. ¿Pero qué evidencia, aunque sea tenue, podría apuntar a esto? Bueno, en primer lugar, la persistente amistad que, según se dice, mantienen. Aunque no han sido vistos juntos públicamente en mucho tiempo, fuentes cercanas sí, esos famosos insiders, sugieren que siguen en contacto. Pequeños likes estratégicos en Instagram, mensajes crípticos en Twitter, señales que los fans interpretan como prueba irrefutable de un amor que persiste. Además, recordemos la presión constante que ambos han enfrentado por parte de los medios y los fans. ¿Podría ser que decidieron mantener su relación fuera del ojo público para protegerla? ¿Para vivir su amor en paz y tranquilidad? Podría ser, mi gente, podría ser. Y si la boda fue secreta, es probable que hayan firmado acuerdos de confidencialidad con todos los involucrados, lo que explicaría el silencio ensordecedor sobre el tema. Pero, y aquí viene el gran pero, también debemos considerar la posibilidad de que esto sea pura fantasía. Ande y Kerem son personas inteligentes y ambiciosas, enfocadas en sus carreras. ¿Estarían dispuestos a comprometerse con el matrimonio en este momento? ¿O prefieren seguir explorando sus opciones y disfrutando de su independencia? Es una pregunta válida. ***, teoría número 2, el reencuentro profesional, la oportunidad de oro ***. Un reencuentro profesional entre Ande y Kerem sería una bomba atómica en el mundo del entretenimiento turco. Imaginen el titular, Hande Erçel y Kerem Bürsin juntos de nuevo. La serie del año. La expectación sería palpable, las redes sociales explotarían y los ratings se dispararían por las nubes. ¿Qué tipo de proyecto podría ser? Tal vez una serie dramática y sofisticada, con un guión que explore temas profundos y complejos. O quizás una película de acción trepidante donde ambos interpreten a agentes secretos o héroes improbables. Las posibilidades son infinitas. La clave para que este reencuentro funcione sería un guión sólido y una dirección impecable. Los fans no se conformarían con menos. Querrían ver a Ande y Kerem en roles desafiantes, que les permitan mostrar su talento y su química de una manera nueva y emocionante. Pero, ¿quién estaría dispuesto a arriesgarse a producir un proyecto de estas características? Sería una inversión enorme y la presión sería inmensa. Los productores tendrían que estar seguros de que el reencuentro generaría el suficiente interés para justificar el costo. Además, ¿estarían Ande y Kerem dispuestos a trabajar juntos de nuevo? Tendrían que dejar atrás cualquier posible rencor o incomodidad y enfocarse en el proyecto. Sería un desafío, pero si lo logran, el resultado podría ser espectacular. ***, teoría número 3, la campaña benéfica uniendo fuerzas por una causa mayor ***. La idea de que Ande y Kerem unan fuerzas para una campaña benéfica es, sin duda, la más noble y altruista de todas. Ambos han demostrado su compromiso con diversas causas sociales a lo largo de los años, y sería maravilloso verlos trabajar juntos para hacer el bien en el mundo. ¿Qué tipo de campaña podrían lanzar?
Podría ser algo relacionado con la educación, la salud, el medio ambiente o los derechos humanos. Lo importante sería que la causa les apasione a ambos y que tengan un impacto real en la vida de las personas. La campaña podría incluir eventos benéficos, anuncios de servicio público, recaudación de fondos en línea y participación en proyectos comunitarios. Sería una oportunidad para que Hande y Kerem utilicen su fama e influencia para inspirar a otros a unirse a la causa y hacer la diferencia. Además, la campaña podría ser una forma de reconciliarse públicamente y demostrar que, a pesar de su ruptura, siguen siendo amigos y se apoyan mutuamente. Sería un mensaje poderoso de unidad y esperanza. Pero, ¿sería suficiente para generar una noticia bomba? Dependería de la magnitud de la campaña y del impacto que tenga en la sociedad. Si Hande y Kerem logran movilizar a millones de personas y recaudar fondos significativos, sin duda sería una noticia que daría la vuelta al mundo. *** Teoría número 4, el escándalo o el lado oscuro de la fama ***. La teoría del escándalo es la más perturbadora y preocupante de todas. Nadie quiere ver a Hande y Kerem envueltos en problemas o expuestos a situaciones comprometedoras. Sin embargo, en el mundo del espectáculo, los escándalos son una realidad que no podemos ignorar. ¿Qué tipo de escándalo podría ser? Podría ser algo relacionado con su vida personal, sus finanzas, su comportamiento en público o sus opiniones políticas. Lo importante es que sea algo que pueda dañar su imagen pública y afectar sus carreras. La filtración de fotos o vídeos privados, los rumores de infidelidad, las disputas legales, las declaraciones controvertidas, las posibilidades son muchas. Y en la era de las redes sociales, cualquier error o paso en falso puede ser amplificado y difundido a la velocidad de la luz. La gestión de un escándalo es crucial. Hande y Kerem tendrían que actuar con rapidez y eficacia para controlar los daños y proteger su reputación. Contar con un buen equipo de relaciones públicas y abogados sería fundamental. Pero, ¿podrían recuperarse de un escándalo? Dependería de la gravedad del mismo y de la forma en que lo gestionen. Algunos escándalos pueden ser superados con el tiempo, mientras que otros pueden tener consecuencias duraderas. Esperemos que esta teoría nunca se haga realidad. Hande y Kerem merecen ser felices y exitosos, y no merecen ser víctimas de un escándalo. *** Teoría número 5, la no noticia. La realidad a veces es aburrida. ***. La teoría de la no noticia es la más decepcionante, pero también la más probable. En el mundo del Internet, la desinformación y las noticias falsas son un problema creciente. Y muchas veces, los rumores y las especulaciones se propagan sin ningún fundamento. Podría ser que la noticia bomba del 10 de febrero de 2025 sea simplemente una invención de alguien que busca llamar la atención o generar clics. Es posible. Y en ese caso, nosotros mismos estaríamos contribuyendo a la difusión de la desinformación al darle tanta importancia a este rumor. La verificación de la información es crucial. Antes de creer cualquier noticia o rumor, debemos asegurarnos de que proviene de una fuente confiable y que está respaldada por evidencia sólida. Y debemos ser críticos con la información que consumimos en las redes sociales y en los portales de noticias del entretenimiento. La paciencia es una virtud. Si realmente queremos saber qué pasó entre Hande y Kerem el 10 de febrero de 2025, lo mejor que podemos hacer es esperar a que ellos mismos decidan compartirlo con nosotros. Y mientras tanto podemos seguir disfrutando de su trabajo y apoyando sus carreras, cada uno por su lado. *** Conclusión, el futuro es incierto. ***. Así que ahí lo tienen, mi gente preciosa. Un análisis exhaustivo de las posibles noticias bomba que involucran a Hande Erçel y Kerem Bürsin el 10 de febrero de 2025. 5 teorías, cada una con sus propios pros y contras, sus propias posibilidades y limitaciones. ¿Cuál de estas teorías es la verdadera? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto podemos seguir especulando, soñando y disfrutando del talento y la belleza de Hande y Kerem, cada uno por su lado. Pero, recuerden, lo más importante es respetar la privacidad y las decisiones de Hande y Kerem. Son personas reales con sentimientos y vidas propias. Y merecen ser tratados con respeto y consideración. No propaguemos rumores falsos ni hagamos juicios sin fundamento. Concentrémonos en apoyar su trabajo y en admirar su talento. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo.
Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis de las posibles noticias bomba sobre Ander Erzel y Kerem Bürsin. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y espero que sigan acompañándonos en futuros vídeos, donde seguiremos trayéndoles las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento turco. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Cuál de estas teorías les parece la más probable? ¿Tienen alguna otra teoría que quieran compartir? ¿Qué les gustaría ver en futuros vídeos? Los leo a todos. No se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subimos contenido nuevo. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutarla. Así que sonrían, sean felices y sigan soñando. Y sobre todo, no se crean todo lo que leen en Internet. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos. Adiós. Y recuerden, el misterio del 10 de febrero de 2025 continúa. Manténganse sintonizados.